Amigos, la guerra de AMLO contra el Poder Judicial ya está en sus momentos más críticos y más finales. Parece que es inevitable el ocaso del Poder Judicial, y no porque se extinga, no porque se acabe, no porque se acabe la democracia o la independencia de poderes. Nosotros no tenemos esa postura, pero sí se va terminando el conflicto que se desarrolló ya a través de varios meses en este sexenio de López Obrador. La idea no es nueva, la idea de la reforma realmente viene desde la campaña de Obrador. Entonces podemos identificar un poquito que el inicio del conflicto viene desde mucho antes de que incluso fuera presidente en forma. Ya tenía una propuesta, aunque no un plan C como el que se va a votar. A partir de empezar a ver una reforma y empezar a tener cierta relación con el Poder Judicial, Obrador empezó a tener relación con Saldívar, y esto fue muy oportuno en su momento. Incluso quiso extenderle el mandato a Saldívar. Esto no se permitió, fue como la primera intromisión al Poder Judicial. Después se empezó a golpetear a los ministros cercanos a López Obrador, como a Yasmín. No se le permitió a Yasmín en lo político llegar a ser el lugar que ahora ocupa Piña como la ministra presidenta. Entonces se empieza a hacer una distancia entre el Poder Judicial y el presidente, y ya cuando asume la ministra Piña, pues ya hay una distancia muy considerable. Empieza también el rechazo a la reforma del INE, el rechazo a las reformas para que la Guardia Nacional se quede en el ejército. Y entonces, a partir de esto, Obrador empieza a mover toda la cuestión mediática de discurso, incluso en la cuestión de las cámaras, para quitar los fideicomisos, 13, 14 fideicomisos que originalmente quería quitar. Y pues bueno, le rechazan el plan A, el plan B, y empezamos a ver cómo un va y viene del poder político en sus respectivos institutos, en el judicial y en la cuestión presidencial y la cámara. Y bueno, ahorita estamos actualmente atravesando y viendo cómo el Poder Judicial usó toda la estructura de base, que son los trabajadores, para irse a una huelga. Empezó a usar el recurso de la derecha, que está herida después de esta dirección, pero que está usando el recurso y el discurso de que se respete, ¿no?, el Poder Judicial. Incluso están lloriqueando, y no dudo por ahí que le hayan pedido auxilio, y Estados Unidos convenientemente también vio su oportunidad y metió su cuchara, e incluso se pronunció en contra de la reforma judicial. Entonces estamos viendo que toda una facción de derecha, que toda una fuerza opositora de derecha, en discurso y en movilidad social, le está pegando a la 4T para que no suceda esto de la reforma al Poder Judicial. La verdad es que pues ya el tribunal del INE ya le dio la mayoría a Morea, básicamente de facto tiene una mayoría. Ya el INE tampoco se está oponiendo a esto porque ya hubo cambios en el INE. Entonces pues es inevitable, mi tocayo, que ya con esta mayoría pues sea puro tramitología. Hace poco se aprobó en lo general en la Comisión Constitucional a favor este plan C, y que bueno, ya hemos hablado varias veces de este plan C, en qué consiste, pero básicamente y rápidamente creo que lo más importante no solo es democratizar los puestos de los ministros, sino disminuir, que de 11 pasen a 9 ministros, que también el mandato ya no sea de 15 años sino de 12, y retirar la pensión vitalicia, mi tocayo, que eso me parece fascinante y me parece esencial, ¿no? No podemos tener cargos que no sean ni de elección popular con pensiones vitalicias, ¿no? No solo porque la economía no está para eso, sino porque sería ofensivo para todos los mexicanos que no tenemos una forma de un retiro y que no tenemos seguridad social a veces, ni siquiera, ¿no? Entonces hay una guerra que el Poder Judicial ya perdió, que se enfocó y pataleó en querer echar para atrás en las últimas semanas, pero que pues básicamente ya lo vemos por perdida, ¿no? Vemos cómo básicamente la presidenta ministra Piña se está despidiendo de todos, pasan ahí por el pasillo y le aplauden y todo, como si se estuviera hundiendo el barco, mi tocayo, y ella estuviera todavía en su macho, ¿no?
Incluso Obrador ya empieza a hablar de juicio político de Piña, porque le ayudó a a Banco Azteca, ¿no? O bueno, al Grupo Azteca, a Salinas, con la deuda que tiene de los impuestos y que no ha pagado. Entonces, pues los intereses de la derecha se van juntando y van usando un discurso para pegarle a Obrador, pero finalmente pues la elección se hizo respetar. Obrador va a pasar con la maquinaria que tiene, de los poderes que les dio la ciudadanía en realidad. Entonces pues finalmente, mi tocayo, yo creo que esta guerra del poder judicial y el poder presidencial ya la ganó Obrador, y la iba a ganar desde hace rato, pero no se había dado cuenta la derecha. Incluso me atrevo a decir que le vendieron más o menos la idea a la ministra Piña, como se la vendieron a Xochitl, como algo que iba a ser fácil, que algo que iban a ganar, algo que tenían dinero para movilizar, pero pues no fue suficiente el dinero, ni la movilización, ni el discurso. El voto popular se hizo presente y pues tienen mayoría porque así lo votó la ciudadanía, mi tocayo. Sí, la disputa entre lo que es el poder político que viene de la 4T con el poder saliente que estuvo ahora ajustado en lo que es la estructura del poder judicial, es importante que lo analicemos, porque si estamos bien conscientes que la toma del poder político conlleva a tener capacidad de influir en las estructuras que conforman el Estado moderno, estamos bien conscientes de que en su momento, con la llegada de poder de López Obrador a la presidencia de la República, había organismos que se formaron durante 36 años del modelo neoliberal. Estos organismos se constituyeron en órganos autónomos. También estamos bien conscientes de que estructuras gubernamentales de personas en subsecretarías, en direcciones o personal también estuvieron prácticamente llegando y alimentando con cuadros políticos provenientes de la época neoliberalista del PRI y del PAN, pues llegaron a posiciones del poder ejecutivo. También este modelo llegó en el poder legislativo, en donde burocracias, en donde formas de hacer cabildeo y sobre todo candidatos llegaron a la Cámara de Diputados y Senadores. Y el siguiente paso que está dando López Obrador como politólogo que es empezar a hacer el cambio en el siguiente poder, que es en el poder judicial, porque estábamos hablando de que tanto en el ejecutivo como en el legislativo eran estructuras, burocracias, intereses creados durante 36 años de acuerdo a un modelo político económico representado en los grupos partidistas que tuvieron la titularidad de los espacios de mayor poder. Pues también estamos bien conscientes de que ahora lo que quiere hacer López Obrador en compañía de Claudia Sheinbaum es empezar a la colonización del tercer poder, algo que agarraron de ejemplo de lo que no hicieron en su momento Lula, que no hizo Correa, que no hizo los Kirchner en Argentina, que es la parte de que el poder judicial se convierte en ese poder de protección a las defensas de las élites salientes. O sea, por ejemplo, si ustedes analizan jurídicamente cuál fue el proceso que se llevó a cabo en Brasil para procesar un año, casi 2 años a Lula da Silva en la cárcel, se van a dar cuenta que las acusaciones que hicieron contra Lula fueron muy endebles, pero como pasaron por parte de procesos judiciales con el juez Moro, pues eso sirvió de pretexto político para el impedimento de que Lula pudiera participar en un proceso electoral, y tuvieron que elegir al que era su secretario de Economía cuando él era presidente de Brasil. Si ustedes analizan el proceso judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, en donde la inhabilitaron de por vida para que ya no sea política en Argentina, pues consiste en que las acusaciones que el Poder Judicial se llevó a cabo fue de que supuestamente un secretario fue apuntando en su libreta las mordidas que le daban a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces son simplemente los apuntes de una persona, se convirtieron en la prueba judicial para determinar el proceso jurídico. Y ahorita a Correa le están haciendo el mismo procedimiento. Supuestamente los escritos de una persona que quiere vincular a Correa con el asesinato de un candidato presidencial que lamentablemente ocurrió en Ecuador apenas hace menos de un año, pues estamos viendo la fragilidad que existe en la lógica del lawfare. Entonces, ¿qué está haciendo López Obrador? Yo no voy a hacer la defensa de que la reforma que propone López Obrador sea la mejor, pero sí lo que está buscando es hacer un cambio estructural de las burocracias, en donde durante muchísimos años estamos bien conscientes que el PRI, el PAN, las élites económicas nacionales y extranjeras, los medios de comunicación, tuvieron un modelo durante 36 años de colonización de las burocracias,
la compra de jueces, y yo no estoy diciendo que por eso los intereses de la 4T vayan a ser mejores o más legítimos, sino simplemente hay que verlo como el análisis de la disputa del poder del Estado, y dentro de esa disputa que hay en el poder del Estado, el único que les falta es el poder judicial, y inevitablemente vamos a tener que hacer el análisis de sus narrativas, porque también la derecha quieren venderte que en su momento el poder judicial era prístino y puro, cuando estamos bien conscientes que la gran mayoría de los mexicanos no van a apoyar, entre comillas, la defensa del poder judicial, cuando estamos bien conscientes de que cuando alguien tiene un proceso jurídico, siempre te salen los abogados y los jueces con dos lógicas, de que aquí solamente hay dos artículos que valen. El artículo número 1, con dinero baila el perro. Y el artículo número 2, en caso de tener dudas, remitas al artículo 1. Entonces, estamos bien conscientes que dentro de la estructura jurídica mexicana, pues tanto en el poder judicial, tanto lo que en su momento el ejecutivo y todavía en el ejecutivo y en el legislativo, pues el esquema de corrupción está bien adentrado. La lógica es que dentro de un esquema de compra de la protección política y jurídica, pues el que tiene la capacidad de hacerlo son los poderes económicos. Entonces, en esa lógica, creo yo que ya con la conformación de la Cámara de Diputados y Senadores se manda el mensaje político de que la reforma al Poder Judicial va, y en ese sentido López Obrador quiere mandar ese mensaje de que en su último mes de gobierno quiere dejar el escenario para que Claudia Sheinbaum tenga un poder judicial que no le vaya a poner piedritas, o que en su momento vaya a iniciar procesos jurídicos para encarcelar a López Obrador como expresidente o hacerle de vida imposible a la política de gobierno de Sheinbaum. Así es, mi tocayo, pero como siempre ustedes tienen la mejor opinión. Vamos a ver qué pasa, cómo se va desarrollando este poder ya con Claudia Sheinbaum. Y pues bueno, como siempre les agradecemos y nos vemos la próxima semana.